Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, nos preocupa a muchos y no sé si tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestros hábitos alimenticios o con todo un poco, pero es algo que afecta a una gran cantidad de nuestra población y de nuestros pacientes, y es ¿por qué me duelen las rodillas? Para hablar de este tema tan interesante, tan frecuente, tenemos al doctor Antonio Hernández, compañero de traumatología. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Antonio, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy de Cáceres, pero me vine a estudiar aquí a Madrid siendo muy jovencito y ya me enamoré de la ciudad y me quedé aquí el resto de mi vida. Y bueno, pues me formé en La Paz, los primeros, tanto la carrera como durante la residencia, y luego pues en cuanto terminé, muy poco después empecé a trabajar en la fundación y desde el principio me apasionó la rodilla y bueno, pues me he convertido en un friki de las rodillas, se podría decir. Muy bien. Y Antonio, cuéntanos tus aficiones. Bueno, pues más allá de la traumatología, me encanta la historia y específicamente la arqueología. ¿Ah, sí? También mira, que eso no lo sabía yo. Empezar por el principio. Imagínate que yo soy uno de los pacientes, tantos que hay en la consulta de rodilla, de cualquier hospital o de cualquier centro, incluso en el médico de cabecera, y van pues porque les duele la rodilla. Esto es una cosa que puede ocurrir por muchísimos problemas, supongo. ¿Cómo afrontamos de entrada a un paciente que le duele la rodilla? Hablamos del paciente adulto. Imaginemos que el primer grupo de pacientes no me he dado un golpe en la rodilla, tengo 40 años, bueno, 60 años y me duelen las rodillas. ¿Qué hacemos con este paciente? Pues en un paciente de 60 años que comienza con un dolor de rodillas, sin ningún traumatismo claro, lo más probable es que vaya a ser una artrosis. Puede haber otros motivos, pero el 80-90% de los casos va a ser una artrosis. Por supuesto, hay que historiar, como siempre, al paciente, explorarlo. Nosotros en la consulta de traumatología, a la exploración le damos siempre mucha importancia, porque es lo que nos va a dar más pistas sobre cuál es la causa del dolor. Y siempre vamos a pedir, o casi siempre, una radiografía de rodillas en carga. Y en carga es muy importante porque no es lo mismo la radiografía anteroposterior y lateral que me hacen en urgencias para descartar una fractura que la que hacemos para valorar funcionalmente la rodilla, que siempre la vamos a pedir en carga. En carga significa de pie. Correcto. Eso es para nuestros oyentes, que muchos no son médicos, algunos sí, pero otros no. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué es tan importante esto de hacer la radiografía de pie? Porque muchas veces de pie los espacios articulares van a cambiar. Cuando estamos tumbados no hay presiones que actúen sobre la rodilla y entonces podemos tener una radiografía que parezca que la rodilla está mejor de lo que realmente está. Y muchas veces al ponernos de pie es cuando realmente va a dar la cara el que hay ahí un desgaste del cartílago, sobre todo en fases más iniciales. ¿Y eso duele? A menudo, no siempre, porque no todas las artrosis duelen. Y además no hay una correlación muy buena entre el grado de artrosis y el dolor. Muchas veces tenemos pacientes con radiografías muy sorprendentes por el grado de artrosis y que tienen muy poquitos síntomas. Y al revés, pacientes que teniendo radiografías muy benignas van a tener una sintomatología muy intensa. ¿Y eso influye algo el peso que tenga el paciente o el deporte que haga o no tiene nada que ver? Muchísimo. Desde el punto de vista del peso, a nivel articular,
los dos territorios donde más correlación se ha encontrado entre el peso y la sintomatología y el dolor van a ser las rodillas y la columna lumbar. Entonces, el sobrepeso es una variable muy, muy importante. Y el tono muscular, lo mismo. Una rodilla que está bien protegida por una cobertura muscular de cuádriceps, isquiotibiales y demás, siempre va a ser una rodilla más dolorosa. Menos dolorosa, quiero decir. Que va a protegernos del dolor. Correcto. Y si he empezado con el dolor, imagínate que tengo 60 años y la verdad es que no hago mucho deporte, imagínate, ¿mejoraría algo ese dolor haciendo ejercicios específicos para fortalecer la musculatura o ya estoy perdido? Es decir, ya no tengo remedio cuando aparece el dolor. No, el dolor puede mejorar. La artrosis no es reversible en sí misma, pero el dolor sí. Y si yo tengo dolor, a base de fortalecer la musculatura y moderar el peso, la inmensa mayoría de los pacientes consiguen una mejoría del dolor. Sí, todos pensamos que los traumatólogos y los endocrinos sois, yo creo, los médicos que más ponéis a dieta a los pacientes de forma general, por esto precisamente, porque mejora la sintomatología. Una vez que tengo artrosis, ¿esto se relaciona con que se me hinchen las rodillas? Que esto es muy frecuente escuchar a los pacientes. ¿Se me hincha mucho la rodilla? ¿Tiene que ver o eso es independiente? Bueno, una rodilla hinchada es que es muy variable. Cuando la rodilla está inflamada, que los anglosajones lo llaman angry knee o rodilla inflamada, es la forma que tiene la rodilla de expresar que está enfadada. Pero, ¿qué puede irritar una rodilla? Pues muchísimas cosas. Entonces, ni todas las artrosis van a tener una rodilla inflamada, ni siempre que se me inflama la rodilla va a ser por una artrosis. ¿Y cómo lo puedo distinguir? ¿Cómo lo distinguís vosotros? Pues sobre todo por la radiografía y las pruebas de imagen adicionales. Muchas veces también puede ser útil una resonancia, aunque normalmente para diagnosticar una artrosis una resonancia no aporta gran utilidad. Es sobre todo para descartar otros diagnósticos si no vemos una explicación clara en el dolor. Ahora hablaremos después de otros posibles diagnósticos, como los meniscos, sobre todo, que es una cosa yo creo que también muy frecuente. Pero para terminar con el tema de la artrosis y de los dolores de las rodillas de las pacientes que ya empiezan a ser pues, un poquito más mayores, es frecuente también que veamos, o sea, los que trabajan, no nos dedicamos a la trauma, dicen, me han infiltrado la rodilla, me han puesto no sé qué cosa en la rodilla, sobre todo para este tipo de dolores, pues que no ha mejorado con el ejercicio, que no se ha conseguido bajar peso o se ha bajado peso pero no ha sido suficiente. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué infiltráis? ¿Y con qué motivo infiltráis en este tipo de dolores de pacientes más adultos más mayores? Bueno, pues infiltraciones han proliferado muchas de muchos tipos diferentes. La más frecuente y la que más se utiliza a nivel internacional son las infiltraciones de corticoides, que aunque tienen sus pegas, que las tienen, son las que tienen a día de hoy más evidencia científica. Su principal problema es que su efecto es de duración limitada. Según los estudios duran al menos 6 semanas, muchas veces duran un poquito más y hay una limitación porque tampoco la puedes repetir muchísimo. Por convención se considera que no más de 3 veces al año. Por ese motivo pues han surgido otros tipos de infiltraciones. Se han utilizado infiltraciones de ozono, pero la verdad es que yo creo que ahora mismo ninguno de mis compañeros las usa o ninguno de los que yo conozco porque no ha habido evidencia científica sólida. Se utilizan mucho las infiltraciones de ácido hialurónico y se utilizan también infiltraciones de plasma rico en plaquetas, de PRP. ¿Y cómo decidís una cosa u otra? ¿O el paciente es el que elige o sois vosotros? ¿O? Es complicado. En primer lugar, las infiltraciones de ácido hialurónico siguen siendo un poquito controvertidas porque no hay evidencia sólida de su utilidad. Algunos estudios nos indican que sí que aportan beneficio en el control del dolor y otros estudios no consiguen demostrar diferencias con respecto a placebo. En estudios muy potentes desde el punto de vista estadístico, con mucho número de pacientes, parece que por término medio los pacientes consiguen mejorar
2 puntos sobre 10. Es decir, si yo tengo un dolor de 10, paso a un dolor de 8. Si tengo un dolor de 8, paso a un dolor de 6. Entonces, bueno, parece que sí que podría ser útil, pero tampoco es que por término medio los pacientes tengan una mejoría espectacular. Y luego además tenemos otra limitación, y es que no hay una financiación por parte de la Seguridad Social clara y directa. El Servicio Madrileño de Salud no tiene incluido este servicio en su cartera de servicios. Algunos hospitales a título individual, por decisión de gerencia o por decisión de jefatura de servicio, ofertan este tipo de infiltración, pero en otros hospitales, al no estar en cartera de servicios, no lo pueden ofertar. Y son caras, supongo, ¿no? Sí, son caras porque además el hialurónico no está sujeto a las leyes de precios de referencia de los medicamentos, y entonces dependen mucho del sobrecoste que se aplique en las cadenas de distribución. Es decir, el distribuidor, la farmacia o el centro donde se venda puede ir subiendo el precio, y eso hace que además haya mucha variabilidad de precios. ¿Y tiene riesgos hacer infiltraciones, ya sea de corticoides, hialurónico, el plasma rico en plaquetas? ¿Esto tiene riesgo para el paciente? ¿Algún riesgo o no? Sí, todo tiene riesgos en medicina, y por eso pregunto. cada infiltración tiene sus pegas. En general, en el momento en que tú introduces algo dentro de la articulación, en cualquiera de sus modalidades, se puede producir una infección de la articulación porque estás rompiendo las barreras articulares. Afortunadamente, esto es una complicación muy poco frecuente, pero se puede producir una infección articular, y eso es una complicación muy grave. Y luego, pues de forma específica, las infiltraciones de corticoides, pues en pacientes diabéticos con frecuencia les van a subir los niveles de azúcar, y en pacientes hipertensos no es raro que les suba la tensión durante los primeros días después de la infiltración. En el caso de las infiltraciones de hialurónico, no hay muchos efectos adversos. En general, algunos pacientes notan dolor los primeros 10 días, y en ese sentido, pues tienen menos riesgos de efectos adversos. Pero, como digo, los niveles de evidencia científicos son más bajitos. Imaginemos que he probado durante un tiempo los corticoides que me ha estado poniendo mi médico, pero me limita el dolor, me limita mi vida diaria y casi no puedo andar. ¿En qué momento decidimos ir a cirugía y qué cirugía se hace en estos casos? Pues en el caso de una artrosis, la opción más habitual va a ser una cirugía de prótesis total de rodilla. Hay otras opciones según casos específicos, pero casi siempre la opción final va a ser una prótesis total de rodilla. Para que podamos poner una prótesis, tienen que confluir varios factores. Por una parte, que haya un grado de artrosis avanzado en la radiografía, y por otra parte, que tengamos un paciente que tiene pues dolor y limitación en el que nos han fracasado otras estrategias de tratamiento. Siempre consideramos que el tratamiento conservador tiene que ser la primera opción, y la cirugía pues una opción secundaria cuando nos fracasan el resto de tratamientos. ¿Y por qué intentamos apurar tanto las prótesis al último escalón? ¿Es por el tiempo limitado que tienen? Que yo creo que esto no se sabe, o por qué es. Sí, básicamente porque las prótesis desafortunadamente no son perfectas. Yo siempre digo en la consulta que una prótesis es un apaño muy digno, pero no deja de ser un apaño. Intenta imitar la naturaleza, pero nunca es tan bueno como una rodilla natural, y además tienen una pega, y es que tienen una duración limitada en el tiempo. Una prótesis de rodilla, con suerte, nos puede durar hasta 15 o con mucha suerte hasta 20 años, he visto yo alguna, pero muchas empiezan a dar problemas antes, fundamentalmente porque se aflojan. Entonces, en general, si le ponemos una prótesis de rodilla a un paciente muy joven, nos vamos a tener que enfrentar en un futuro a un aflojamiento de la prótesis que va a requerir una nueva cirugía. O sea que tampoco es la panacea las prótesis, que a veces que los pacientes
que buscan es eso, sin perder peso, sin ejercitar la rodilla, saltándose los otros pasos, ¿no? Que esto también yo creo que lo tienen que conocer la gente en general. Eso en cuanto a, yo creo que el tema de la rodilla con artrosis es un gran bloque. Ahora vamos a otro gran bloque, y es que yo estoy esquiando, imagínate, tengo 40 años y me gusta esquiar, o me gusta jugar al tenis, o juego el partidete de los sábados con los amigos de fútbol, y hago un giro así y me chasca la rodilla y voy al hospital y me dicen, pues era el menisco, vamos al menisco, es ese gran conocido de la rodilla. ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque yo creo que es de gente a lo mejor un poquito más joven, o por lo menos tendemos, los que no nos dedicamos a la rodilla, a pensar que es un problema que aparece antes que la artrosis. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué síntomas nos da? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué nos puedes contar, Antonio? Bueno, casi yo aquí haría un pequeño aparte antes de empezar con el menisco, si no te parece mal. Me parece perfecto. Hablaría de dolor anterior de rodilla o dolor femoropatelar. Es decir, muy bien. Los tres grandes bloques podrían ser artrosis, dolor anterior de rodilla y luego ya menisco. Los cruzados, si quieres, los dejamos fuera porque es otro mundo, las lesiones ligamentosas. Pero yo creo que no podemos saltarnos el dolor anterior de rodilla, porque es una causa... Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos puedes contar del dolor anterior de rodilla, Antonio? Pues el dolor anterior de rodilla es una patología tremendamente frecuente y es una patología que vamos a ver además muy a menudo en pacientes muy jóvenes, incluso pacientes de 12, 13, 15 años. Hablamos de niños, adolescentes, vamos, básicamente. Sí. Sí, es una patología además que tiene mucha confusión terminológica. Antiguamente se hablaba mucho de condromalacia rotuliana, que básicamente significa que tienes el cartílago de la rótula blando. Eso a mí me parece un término bastante, en fin, arcaico, porque realmente el dolor anterior de rodilla puede ser por un problema del cartílago de la rótula, pero es bastante más complejo que eso. A mí personalmente no me gusta hablar de condromalacia rotuliana. Es reducirlo a una única causa y realmente aquí hay un montón de causas complejas, biomecánicas y biológicas que giran en torno a lo que llamamos el aparato extensor, es decir, las estructuras que hacen el movimiento de extensión de la rodilla, y que al final todas ellas confluyen en un conjunto de síntomas muy característicos. Este dolor que estás hablando es típico del movimiento, es típico del reposo. ¿Qué es lo que notan estos chicos tan jóvenes y chicas tan jóvenes? Pues lo más típico es un dolor que se localiza en la cara anterior de la rodilla, muchas veces con sensación más de presión o de pesadez que un dolor agudo, y que va a aumentar muchas veces si estoy mucho rato sentado, especialmente si estoy con las rodillas muy flexionadas. Aumenta al bajar cuestas o escaleras o con la actividad de impacto, y no mejora muchísimo con el reposo. Muchas veces puedo estar horas y horas estudiando con las rodillas flexionadas y aunque estoy en reposo me va a doler también. Como digo, no es un dolor muy localizado, es como muy difuso en la cara anterior de la rodilla, pero que puede llegar a ser muy molesto y limitar mucho la vida diaria. ¿Y qué pruebas les pedís a esta gente tan joven? Pues sobre todo nos interesa identificar un poquito cuál es la causa del dolor. Como digo, al final son un conjunto de mecanismos muy complejos que pueden ser desde problemas mecánicos de la propia rótula, que sea un poquito más alta, que esté en una posición un poquito más lateral de la habitual. Sí que muchas veces está asociado a alguna lesión del cartílago, pero hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen una resonancia normal o casi normal. Y suele ser además un dolor muy frustrante, porque muchas veces no hay un tratamiento, digamos, resolutivo claro de un día para otro. Hubo hace ya muchos años un consenso internacional que se sacó sobre dolor anterior de rodilla, y curiosamente lo único en lo que se ponían de acuerdo todos los expertos es que mejora con el ejercicio, es decir, que mejora con un buen tono muscular. Y el resto de tratamientos, desafortunadamente, tienen
unos niveles de evidencia más bajos. Y esto hace que sea muy frustrante. Bueno, pero hay algo es algo, el ejercicio mejora. Y no solo eso, también en el momento en que uno empieza con dolor de rodilla siendo muy joven, tiende a pensar, Dios mío, si estoy así con 12, 15 años, ¿cómo voy a estar cuando sea mayor? Es verdad. Pues bien, ya se ha visto que afortunadamente no se asocia a más riesgo de artrosis a largo plazo. Entonces, sobre todo es una patología que afortunadamente tiene buen pronóstico en el sentido de que duele, pero nada más. No, no se me va a poner la rodilla mucho peor, no voy a ir a una artrosis y hay un tratamiento muy sencillo que es sobre todo ganar tono muscular. Lo que sucede es que muchas veces es casi lo más difícil, porque el tono muscular requiere un esfuerzo por nuestra parte. Entonces, muchas veces yo empiezo a hacer ejercicio, hago mis sesiones de fisioterapia, mejoro, como mejoro ya no estoy tan motivado, dejo de hacerlo, pierdo tono muscular y cuando pierdo tono muscular vuelvo a empezar. Pero es buen consejo, es decir, sabes que de lo que tú hagas, esto es implicar al paciente, es lo que siempre hablamos en este podcast, que el paciente tiene que ser el protagonista de sus propios problemas también, y implicar al paciente es parte de la solución, porque depende de lo que hagan, no hay pastillitas mágicas ya que nos resuelvan todos los problemas, sino el propio paciente tiene que ser consciente y tomar las riendas de sus propios problemas. En cualquier caso, Antonio, yo creo que también un consejo debe ser que sois vosotros los que lo tenéis que diagnosticar, porque puede haber, son raros, es verdad, pero puede haber otras cosas de base, puede haber tumores, puede haber malformaciones vasculares, puede haber muchas cosas, y yo creo que la recomendación en este caso, sobre todo en gente joven también, sería que consultara con su médico, ¿verdad? Sin duda, para eso estamos, para intentar asesorar y orientar a los pacientes lo mejor que podamos. Pero también, como bien dices, al final nosotros muchas veces podemos enseñar el camino, pero el camino lo tiene que recorrer el paciente. Entonces, tiene que ser un trabajo entre los dos. Y ahora sí, yo creo que hemos hablado de este segundo bloque importante. Vamos al gran protagonista de la rodilla, que es el menisco, del que me consta que eres un gran experto. ¿Cómo es el dolor de cuando tengo un problemilla en el menisco? ¿Se rompen con tanta frecuencia como pensamos? Porque cada 2 por 3 hay un compañero tuyo que ha hecho algo y se ha roto el menisco. ¿Es verdad que se rompen tanto? ¿Son tan frágiles? ¿Cómo duelen cuando se rompen? ¿Qué hace? Pues Cuéntanos. se rompen muchísimo. De hecho, se rompen más de lo que somos conscientes. En estudios que se han hecho, se calcula que el 10% de la población general tiene un menisco roto asintomático y por encima de los 40 años, el 20%. 20 de cada 100 de 40 años tiene menisco roto y no lo sabe, o sea. La primera pregunta quizás es ¿qué es el menisco? Porque bueno, claro, yo es que ya he dado por asumido, pero es verdad, tienes toda la razón. Es una entidad ahí un poco difusa y no todo el mundo sabe muy bien qué es el menisco. El menisco realmente es un cartílago que forma parte de los que llamamos fibrocartílagos, es decir, un cartílago blandito, como puede ser el de la oreja o el de la nariz, que está en la rodilla, entre el fémur y la tibia, y con una forma de una luna, digamos, creciente o menguante, como queréis decirlo, y que básicamente aporta a la rodilla, por un lado, estabilidad y por otro lado, distribución de cargas y absorción de impactos. Y cuando somos muy jóvenes, el menisco es muy elástico y cumple muy bien su función, y conforme van pasando los años, va deshidratándose un poquito, va perdiendo cualidades, digamos, mecánicas y se va haciendo más frágil. Y entonces eso implica que a ciertas edades, con movimientos relativamente tontos, se nos puede deshilachar, desgarrar un poquito. Pero afortunadamente muchas de estas roturas no son sintomáticas. Y cuando se producen síntomas, el momento agudo del partido de fútbol que me giro para dar un pase, o jugando al baloncesto o en el tenis, ¿qué es lo que nota el paciente cuando hay una cosa aguda e importante? ¿O no lo nota tampoco? Pues lo más típico va a ser un
un dolor agudo con sensación de chasquido que a las 24 horas o a las 48 horas se asocia a una rodilla muy hinchada, con líquido, y a partir de ahí, pues suele haber una fase más, digamos, de un mes, mes y medio de dolor más intenso, y después de eso, o bien se va haciendo poco a poco menos sintomático, o bien si es una rotura, digamos, de las malas, por decirlo de alguna forma, pues puede seguir dándome síntomas de sensación de inestabilidad, de bloqueos articulares, es decir, que se me quede la rodilla enganchada y no pueda estirarla ni doblarla, y en algunos de estos casos pues hay que recurrir a la cirugía. Y antes de seguir con qué hacemos cuando está roto, porque has dicho roturas buenas y roturas malas, ahora veremos qué diferencia hay. ¿Hay alguna forma de intentar evitar este momento? Imagínate, yo tengo 30 años, hay mucha gente, lo digo porque ahora hay mucha gente que toma colágeno con magnesio, con no sé cuánto, para el cartílago, hay sustancias también que son, no sé, hay 1000 cosas en el mercado. ¿Esto es efectivo o no sirve para nada? Lo cierto es que yo no he leído ningún estudio serio que demuestre la utilidad de este tipo de productos. Desde mi punto de vista es mucho más eficaz hacer una dieta sana, tener una buena musculatura, y de cara al ejercicio, pues lo que se dice siempre, es decir, en primer lugar, calentar bien, entrenar bien y tener muy trabajado la coordinación y la propiocepción. Normalmente el menisco se lesiona con movimientos de torsión y flexión. Entonces, si yo tengo mejor control motor, es decir, si yo tengo un buen entrenamiento para el deporte que estoy haciendo, pues probablemente tenga menos probabilidades de lesionarme. Ahora volvemos a las roturas, que has dicho, ¿una rotura mala o una rotura buena? ¿Qué diferencia hay y cómo las diagnosticamos? Pues ahí es donde entran en juego fundamentalmente las pruebas de imagen. Como digo, un porcentaje muy alto de las roturas meniscales van a ser roturas degenerativas, que casi siempre en la resonancia las vemos con una imagen horizontal, y muchas de estas no hace falta operarlas porque van a dar molestias durante un tiempo y luego dejan de dar molestias, y muchas veces el beneficio potencial de la cirugía es más dudoso. Sin embargo, hay otras roturas en las que el menisco no solamente se rompe, sino que se queda un poco inestable, se puede mover dentro de la rodilla y se comporta como quien tiene una piedra metida en un zapato. Entonces, mientras está en su sitio, más o menos convivo con ello, pero cuando se mueve de su sitio me da muchos síntomas, se me queda la rodilla bloqueada, y en esos casos casi siempre hay que recurrir a la cirugía, porque es muy incómodo y muy difícil convivir con ello. ¿Y en la cirugía en qué consiste? ¿Eso se puede pegar? ¿O se tiene que quitar? ¿O qué es lo que hacéis? Pues va a depender mucho del tipo de rotura. Aquí influye por dónde se haya roto el menisco, y va a influir también la edad del paciente. Los meniscos, cuando somos muy jóvenes, están muy bien vascularizados. En los niños tienen una vascularización razonablemente buena al nacer. A partir de los 10 años ya la vascularización solamente llega bien a la zona más periférica del menisco, y conforme nos hacemos mayores les llega peor la sangre. Y entonces una estructura a la que no le llega bien la sangre no cicatriza bien. Y por ese motivo, pues muchas veces, aunque quisiéramos, no podemos repararlos porque no van a poder cicatrizar correctamente. Es decir, el menisco está vivo, que es una estructura viva, que yo creo que la gente piensa que eso es una cosa ahí que no, que es como inerte y tiene que cicatrizar, claro. ¿Y Sí. qué consecuencias tiene quitar un trozo de menisco si veo que ya eso no tiene solución? ¿Me va a acelerar la artrosis de la rodilla? ¿Va a hacer que apoye peor? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues el menisco, como decíamos, reparte cargas, absorbe impactos y estabiliza la rodilla. Cuando quitamos el menisco, siempre intentamos quitar el menor porcentaje posible de menisco, intentamos quitar lo mínimo imprescindible. Y como digo, si las circunstancias nos lo permiten,
preferimos coserlo. Pese a que la cirugía de sutura meniscal tiene un posoperatorio más lento y unos periodos de recuperación más lentos. Pero perder el menisco acelera el proceso de artrósico. La rodilla se queda más desprotegida, queda un poquito más inestable, el reparto de cargas es peor y, por tanto, digamos, la velocidad de envejecimiento de esa articulación va a aumentar. Por eso, pues una lesión meniscal que da muchos síntomas y que no queda más remedio que operarla, cuando nos vemos obligados a quitar partes del menisco, lo hacemos un poquito con pena, diría, porque ciertamente sabemos que estamos solucionando el problema a corto plazo, pero dándole un poquito años de vida a esta rodilla de cara a largo plazo. ¿Y cómo es esa cirugía? ¿Se puede hacer por laparoscopia, es decir, con abordaje con unos agujerillos mínimamente invasivo, o se hace de otra forma? ¿Cómo lo hacéis hoy en día? Bueno, en traumatología hablamos de artroscopia. Artroscopia, claro, yo tiro para mi campo. Claro, que ciertamente es muy parecida a la laparoscopia, pero en el campo de la traumatología, en vez de insuflar, digamos, con aire, casi siempre lo hacemos o bien con líquido, como se suele hacer en la rodilla, o en otras articulaciones se puede hacer en seco. En la rodilla casi siempre se hace con líquido, aunque es muy bonito además, porque entras y ves ahí flotando cosas ahí en la pantalla. Como si fueran algas a veces. Así. Yo ahí reconozco que no soy objetivo, a mí la artroscopia me apasiona, entonces yo es que no, a ese respecto no puedo opinar porque es de las cirugías que más me gustan y es donde estoy más a gusto en el día a día de mi trabajo. La cirugía artroscópica es un tipo de cirugía de mínima invasión que tiene la ventaja de tener posoperatorios bastante más llevaderos en general que una cirugía abierta, con una cicatriz más pequeña y además nos permite realmente solucionar muchas cosas por cirugía artroscópica. Es una herramienta que te da paso a muchas técnicas. ¿Y el paciente qué espera? Es decir, ¿al paciente se le puede dormir a veces la pierna o de cintura para abajo o de forma habitual se duermen enteros? Es lo que te van a preguntar los pacientes, yo creo, normalmente. ¿Me va a dormir en la zona o me va a dormir la pierna o me va a dormir entero? Pues esto va a depender del cirujano y del hospital. Lo más frecuente van a ser o bien una anestesia raquídea, es decir, de cintura para abajo, o bien una anestesia general, como es una cirugía breve y muchas veces son pacientes jóvenes, realmente una anestesia general no supone un riesgo importante. En algunos centros también se hace con anestesia intraarticular, es decir, a veces anestesia la piel y se utiliza anestésico en el propio líquido de artroscopia y en algunos sitios se está haciendo así. A mí personalmente esa modalidad de anestesia no me gusta demasiado, porque creo que el paciente no está normalmente del todo cómodo. Pero insisto, en esto hay disparidad de opiniones. ¿Son pacientes que se suelen ir a casa el mismo día o no se van a casa el mismo día? ¿O depende del paciente y del caso? Casi siempre va a ser cirugía ambulatoria. Como es un procedimiento, como digo, poco agresivo, que generalmente asocia poco sangrado, normalmente los pacientes estarán un ratito en observación en la sala de reanimación, entre 1 y 2 horas, y si no hay incidencias pueden volver a casa en el mismo día. ¿Y se van con una escayola, con una venda, con una férula, con un, no sé, se van con algo o la rodilla tiene que estar inmóvil o no? ¿Cómo es este posoperatorio? ¿Pueden apoyar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Sí o no? Pues lo más habitual es un vendaje compresivo. No solemos inmovilizar la rodilla para este tipo de cirugía. Y si no ha habido una sutura meniscal, casi siempre van a poder apoyar desde el principio. Insisto, esto es suponiendo que lo que hemos hecho ha sido quitar un trocito de menisco, porque por artroscopia, igual que pasa en la laparoscopia, pues puedes hacer infinidad de técnicas. Y depende de la técnica que hagas, pues lógicamente afecta al protocolo del posoperatorio. Cuando son cirugías, imagínate que no es de las más agresivas, pero tampoco es de la más ligera. ¿En cuánto tiempo el paciente puede hacer una vida normal? Hablo solo del menisco.
en un mes, cuando se incorpora la gente a su vida laboral normal, por ejemplo. Pues supongamos que hemos hecho una artroscopia en la que hemos quitado únicamente un trocito de menisco. Normalmente el paciente va a estar con molestias al menos las primeras 3-4 semanas. Y muchas veces para un trabajo que pueda ser un trabajo de oficina, un trabajo de estar con el ordenador, pues eso, en 3-4 semanas o incluso antes puede estar en condiciones de reincorporarse. Pero claro, hay que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen la misma demanda funcional en el posoperatorio. Si mi trabajo es mucho más físico, pues probablemente el tiempo de reposo que pueda necesitar sea un poquito más largo. No va a ser el mismo reposo el que tenga una persona que trabaja, digamos, sentada con el ordenador, que el que tiene una persona que trabaja de pie y no digamos, pues eso, trabajos con un componente más físico, como pueda ser un obrero de la construcción, etcétera. En actividades más demandantes, ¿recomendáis llevar algún tipo de rodillera o alguna cosa así o no? Yo normalmente no recomiendo rodilleras para esto. No he visto estudios sólidos que indiquen que las rodilleras aportan gran cosa. Muchas veces, además, las propias rodilleras, como el paciente se apoya, digamos, un poco en la rodillera, la musculatura tiende a atrofiarse más y entonces las considero casi contraproducentes. Yo rodilleras utilizo muy poquito y en patologías muy concretas. En general no soy demasiado partidario de las rodilleras. Vale. ¿Y tiene sentido hacer rehabilitación después de operarse de menisco o no? Siempre tiene sentido. Se tiende a pensar que los traumatólogos y los fisioterapeutas estamos poco menos que enfrentados y yo tengo una visión totalmente opuesta. Es decir, los fisioterapeutas son nuestros mejores aliados. Una buena fisioterapia, una buena rehabilitación es muy útil para la recuperación después de una intervención quirúrgica de este tipo. Siempre ganar la musculatura, fortalecer la musculatura, que es lo que hemos dicho, yo creo que para todas las patologías de las que hemos estado viendo hoy. Sí. ¿No? Es al final, es fortalecer todo lo que te va protegiendo ahí la articulación, pues eso, para que tenga mejor apoyo, mejor soporte y mejor contención y mejor de todo. Una pregunta, creo que no vamos a profundizar nada en el tema, pero una pregunta, sí. ¿Es frecuente que el menisco, la rotura de menisco se asocie a otras cosas, como a roturas de ligamentos? Y en caso de ser así, ¿se puede hacer todo en la misma cirugía o intentáis no hacer todo en la misma cirugía? ¿O depende del caso? Pues, en primer lugar, a lo que más se asocian las roturas de menisco es a la artrosis. Mira. El escenario más típico de un paciente con una rotura meniscal va a ser un paciente con una artrosis. De hecho, es una batalla que a veces tenemos complicada en la consulta, porque la artrosis, que al fin y al cabo es la enfermedad degenerativa un poquito global de la articulación, pues si toda la articulación está afectada, el menisco no va a ser menos. Entonces, un porcentaje altísimo de los pacientes con artrosis van a tener el menisco roto. Lo que sucede es que si yo tengo una artrosis y tengo el menisco roto, el menisco ya ha pasado totalmente a un segundo plano y pocas veces me voy a beneficiar de una cirugía de menisco cuando ya tengo una artrosis establecida. Y digo que es un poco una batalla porque tendemos a pensar que si tengo una lesión meniscal ya me tengo que operar. Y muchas veces el paciente se queda con la idea de que tengo el menisco roto, tengo el menisco roto, tengo el menisco roto, y sin embargo no es consciente de que su problema principal ya no es el menisco, es la artrosis. En caso de que no haya una artrosis, la lesión que con más frecuencia se va a asociar a la lesión del menisco van a ser lesiones ligamentosas, a menudo o esguinces del ligamento colateral interno o lesiones del ligamento cruzado anterior, que son las que con muchísima frecuencia se asocian a lesiones meniscales. Y cuando operamos un cruzado, desde luego los meniscos siempre los tratamos. Si podemos, como digo, los cosemos. Si no se puede coser, pues, entre comillas, con dolor de nuestro corazón, quitamos el mínimo porcentaje posible de menisco.
Ujú. Yo creo que lo de los ligamentos es otro mundo y otra historia, pero para nuestros oyentes simplemente dos pinceladas. El ligamento, ¿cómo lo definirías tú? ¿Como cuerdas o cómo lo explicarías? ¿Y qué función hacen en la rodilla? Porque nos has explicado muy bien el almohadillado de los meniscos, pero ¿y los ligamentos? Bueno, pues los ligamentos están en todas las articulaciones. Los ligamentos son estructuras que mantienen la estabilidad de la articulación. Al final hay articulaciones que son relativamente estables por sí solas, como pueda ser la cadera, que tiene un sistema de copa y bola, y eso, pues, de una forma o de otra, tiene bastante estabilidad propia, pero incluso la propia cadera tiene ligamentos. En el caso de la rodilla, pues lo que tenemos son como dos bolitas encima de dos platos. Entonces, aquí la estabilidad intrínseca, la estabilidad propia de la estructura ósea es menor. Y los ligamentos sí serían como unos refuerzos de la cápsula o unas cuerdas que ayudan a esa estabilidad, junto con la ayuda también de los músculos y tendones, por supuesto. Ujú. ¿Se puede vivir con el menisco roto y con el ligamento roto? ¿O es obligatorio? Hemos visto que el menisco no, pero cuando se asocian las dos cosas, en este caso sí que has dicho que si veis el menisco roto cuando operáis un ligamento sí que lo tratáis, pero ¿es imprescindible operarse con un ligamento roto o no? Realmente no. Ya ha habido muchos estudios que demuestran que ante una rotura de un ligamento cruzado anterior, porque bueno, en la rodilla hay muchos ligamentos, pero centrándonos en la idea del cruzado, hay muchos pacientes que consiguen compensar bastante bien la estabilidad que aporta el cruzado con una buena musculatura. No todo paciente que se rompe el cruzado se va a beneficiar de una intervención quirúrgica. Eso no significa que el cruzado no sea importante. El cruzado, sobre todo, va a formar parte de la estabilidad de la rodilla con movimientos de giro, de torsión, de pivotaje, cambios de dirección, pero si mi actividad cotidiana es más sedentaria o mis deportes se centran más en bicicleta, natación, pues es posible que la relación riesgo-beneficio de la cirugía no sea a favor de operarme. Yo creo que en cualquier caso debe preguntar a su médico, ¿no? Que es el que mejor le va a aconsejar también de cada situación, ¿no? Efectivamente, como pasa siempre en medicina, es muy difícil hacer generalizaciones, pero desde luego ni tener el menisco roto es sinónimo de tener que pasar por quirófano, ni tener el cruzado roto es sinónimo automático de tener que operarte. Probablemente en pacientes más jóvenes casi siempre es más recomendable la cirugía, pero como digo, cada caso hay que individualizarlo mucho. Ha aclarado muchas cosas, pero yo creo que hay un término que no sabemos muy bien qué es, no sabemos a qué se refiere esto de las raíces meniscales que hemos oído, pero que a lo mejor también nuestros oyentes o escuchantes, pero ¿qué son las raíces meniscales? Las raíces meniscales son los extremos del menisco. Si decíamos antes que el menisco tiene como una forma, digamos, como de C, ¿no? Pues los dos cabos del final son lo que llamamos las raíces. Y como el menisco sostiene toda la carga de la rodilla, cuando se rompe en esta zona, muchas veces el menisco deja de cumplir su función de forma prácticamente completa, como si lo hubiésemos quitado entero. Entonces, este tipo de rotura... Eso es serio, serio. Sí, sí. Este tipo de roturas se han puesto muy de moda, digamos, en los últimos años, porque antes, pues, o no las sabíamos ver o no las sabíamos diagnosticar bien, y en los últimos años cada vez nos estamos fijando más en este detalle, y hay como dos grupos de raíces meniscales o de roturas de raíz meniscal. Por una parte tenemos las roturas de la raíz meniscal del menisco externo, que las vemos en pacientes jóvenes con rotura de cruzado, y por otra parte las roturas de raíz meniscal del menisco interno, que suelen ser más bien pacientes de edad más avanzada, más en torno a 50, 60 años, sobre todo más mujeres que hombres, y a menudo asociadas también un poquito a la obesidad. En ambos casos, esta rotura de la raíz meniscal
se comporta mecánicamente como si prácticamente hubiese perdido todo el menisco. Y por ese motivo, muchas veces, si las circunstancias nos lo permiten, intentamos repararlas, porque cada vez van saliendo más estudios que indican que una lesión de la raíz meniscal acelera mucho la artrosis, más que la mayoría de las roturas meniscales. ¿Y cómo se reparan? ¿La coséis? ¿Lo pegáis? ¿O cómo se hace esto? Pues normalmente intentamos volver a unirlas al hueso, y eso lo hacemos dando un punto, digamos, que le damos al propio menisco y que lo pasamos a través del hueso para volver a intentar unir el menisco al hueso. También se pueden utilizar algunos implantes, tipo tornillos reabsorbibles que se pueden anclar al hueso, pero muchas veces simplemente es suturarlo a través del propio hueso. ¿Y es frecuente que se necrose el cartílago como estructura viva al coserlo o al anclarlo o al pegarlo? ¿O no, esto no suele pasar? No, el cartílago es una estructura que está pensada para resistir tracciones, para resistir cargas. Entonces, necrosis como tal de cartílago no vemos. O al menos yo no soy muy consciente de ellas. Lo que sí que vemos a veces son osteonecrosis, es decir, necrosis del hueso. Eso sí que se ve con relativa frecuencia, pero es un tema quizás más específico y, digamos, más ocasional. Y si no funciona el intentar pegar otra vez esa raíz meniscal, o suele funcionar cuando lo hacéis, y si no funciona, ¿qué opciones tenemos? Ya nos hemos operado, hemos intentado anclarlo. ¿Tengo alguna otra opción? Porque si no, voy abocada a la artrosis con 50 años de forma muy rápida, ¿no? Bueno, abocado tampoco, pero sí que es verdad que todos los estudios indican que se acelera mucho esa progresión. Alguna vez se puede volver a intentar una segunda vez, pero ciertamente si el primer intento ha fracasado, es probable que el segundo intento no sea muy efectivo. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es proteger la articulación, y proteger la articulación en el caso de una rodilla sobre todo se basa en dos pilares: tono muscular y peso corporal. Eso sí que creo que nos está quedando claro. Por cierto, que no se me olvide, invito a nuestros oyentes a escuchar el episodio número 3, donde los hablaban de por qué me cuesta tanto perder peso, que a lo mejor os puede ayudar a perder peso. Os invito a, si no lo habéis escuchado, que lo escuchéis, porque al final está detrás de todo, la obesidad y el deporte, el ejercicio. Eso por un lado, en las raíces meniscales, que yo creo que más o menos nos ha quedado claro. Por otro lado, yo creo que hemos visto 3 grandes bloques en la rodilla que nos producen dolor, pero yo creo que hay otro cajón desastre que tenemos ahí, que son una gran cantidad de enfermedades que normalmente no tratáis vosotros a lo mejor de forma directa, pero que sí que los veis, porque yo supongo que primero hay que descartar alguna patología así distinta y luego la suelen llevar nuestros compañeros de reumatología muchas veces. Que son muchísimas enfermedades que pueden doler no solo la rodilla, sino también pues, otras articulaciones. ¿Nos quieres añadir algo sobre este tipo de enfermedades que también pueden doler en las rodillas y qué papel tenéis vosotros ahí? Claro, efectivamente el dolor articular es enorme. Son muchísimas articulaciones. Los traumatólogos, yo siempre tiendo a decir que somos un poquito cuadriculados, porque como somos cirujanos vamos a cositas muy pequeñas y a ver qué es lo que podemos modificar quirúrgicamente, pero muchas veces digamos, los árboles no nos dejan ver el bosque, y a veces realmente se trata de un problema sistémico en el que nuestros compañeros de reumatología tienen mucho más que decir que nosotros. Entonces, en muchas enfermedades, sobre todo de tipo autoinmune, como pueda ser la artritis reumatoide, espondilartropatías, etcétera, se van a producir dolores articulares en muchas localizaciones, entre ellas la rodilla, y en ese tipo de patologías
los traumatólogos realmente tenemos un papel mucho más secundario. Es decir, si el tratamiento reumatológico no consigue detener, digamos, ese daño articular, pues sí que puede evolucionar la rodilla hacia un daño importante y que tengamos que acabar poniendo una prótesis. Pero afortunadamente en los últimos tiempos, con los nuevos fármacos biológicos que han ido surgiendo, la verdad es que nuestros compañeros de reumatología cada vez tratan estas enfermedades con mucho más éxito y cada vez es más raro que tengamos que tratar, digamos, grandes destrucciones articulares como se veían antiguamente. Y antes de terminar, Antonio, ¿por dónde va el futuro? Porque claro, nosotros evolucionamos todos los días y estamos hoy en día acostumbrados a hablar de células madre, de regeneraciones tisulares, en la traumatología y en concreto en la sección de la rodilla y del menisco. ¿Esto tiene aplicación? ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo ves tú el futuro en los próximos 10 años, 15 años, 20 años? ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que lo veo con ilusión, pero con mucha precaución. Desde mi punto de vista, de momento, todo el tema de las terapias celulares en la rodilla nos está siendo un poquito esquivo. Hay muchos estudios, se van haciendo pequeños pasitos, pero la verdad es que de momento regenerar de verdad un cartílago de calidad con unas propiedades mecánicas tan especiales como las que tiene que tener el cartílago articular, de momento no está siendo todo lo eficaz que nos gustaría. Pero sí, claro, muchos de los que nos dedicamos a rodilla, a lo que aspiramos es a dejar de poner prótesis en algún momento. Es decir, que algún día podamos de verdad regenerar el tejido y no tener que recurrir a esta solución un poquito, en fin, más agresiva, que es directamente cortar por lo sano y poner unos implantes metálicos, que es lo que estamos haciendo en las prótesis. Insisto, con unos resultados buenos, porque las prótesis dan mucha calidad de vida a mucha gente, pero yo aspiro a que de aquí a unos años podamos ir prescindiendo de ellas cada vez más. ¿Las células madre tendrán algún papel, ya que están tan de moda? Todo el mundo habla de células madre. Sí que lo creo. Sí que creo que van a tener un papel, pero como digo, de momento en clínica nos faltan datos de evidencia científica sólida. Y nos pasa algo parecido con los trasplantes meniscales. Se están haciendo y se están haciendo cada vez más, pero los resultados en estudios... Esto nos detenemos un momento. El trasplante meniscal consiste en quitar el menisco de un donante, ¿no? Y ponérselo a un paciente. Correcto. Al final es como una almohadilla viva. Que ha perdido. Sí, es ponerle a un paciente al que le han quitado casi todo el menisco, es ponerle uno de donante. ¿Y qué resultados, perdona que te he cortado antes, qué resultados se están teniendo? Pues parece que en general mejora el dolor, pero no se ha conseguido demostrar claramente que se detenga, digamos, el proceso de degeneración hacia artrosis. Es decir, todavía nos falta estudios que demuestren que trasplantando un menisco retrasemos el momento de una cirugía protésica. Pero esto es poco frecuente, o sea, hace pocas veces, ¿no? Porque, vamos, es algo que yo desconocía totalmente. Sí, es poco frecuente porque hay muy pocos casos que sean correctamente candidatos a trasplante. Es una cirugía técnicamente muy exigente y luego, además, como digo, de momento tampoco es una cirugía con unos resultados tan predecibles como pueda ser un trasplante de riñón, por ejemplo, que está ya muy estandarizado, o un trasplante cardíaco. Actualmente el trasplante meniscal, en fin, tiene su utilidad, pero para cogerlo con mucha precaución. Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que nos ha quedado muy claro por qué me duele la rodilla, con los bloques principales y qué hacer en cada caso. Lo que sí que nos gustaría, Antonio, es que nos des un mensaje final para los que somos pacientes, también para los que somos médicos, para todos, porque esto nos afecta a todos, médicos que también nos convertimos en pacientes y el público en general. ¿Qué mensajes nos podemos llevar a casa de todo esto? Pues yo creo que el mensaje más importante es proteger nuestras articulaciones.
Y en el caso de las articulaciones significa usarlas, moverlas. Lo más dañino para una articulación es quedarse quieto. Entonces, lógicamente, evitando hacernos daño, pero el ejercicio físico adaptado a nuestra edad va a ser siempre lo más útil. Quedarnos en casa nos mete en un círculo vicioso de me duele porque tengo poca musculatura, y como tengo poca musculatura cada vez me duele más y no salgo de ahí. Mientras que si yo voy activando el cuerpo, lo más probable es que pueda conseguir una mejoría en mi calidad de vida. Y la obesidad, yo creo que añadiríamos también, ¿no? Pero lo uno lleva a lo otro. Si yo tengo un estilo de vida más activo, me va a ser mucho más fácil combatir la obesidad. Es muy difícil combatir la obesidad desde mi punto de vista solo a base de dieta. Por supuesto que la alimentación es importante, pero si solamente estoy luchando con alimentación, el nivel de restricción de calorías que tengo que hacer es muy grande. Mientras que si esto lo combino con un poquito de ejercicio, me va a ser mucho más fácil perder peso y con menos esfuerzo. Pues yo creo que son grandes consejos. Nos quedamos con lo que dicen los ingleses de use it or lose it, es decir, úsalo o piérdelo, y las articulaciones también. El cerebro, articulaciones, es decir, el cuerpo está para usarlo y si no, lo perdemos. Muchas gracias, Antonio, por habernos dedicado este rato y por habernos ayudado a entender por qué nos duele la rodilla. Creo que ha sido muy ilustrativo y creo que nuestros pacientes y nuestros médicos que nos escuchan te lo van a agradecer muchísimo. Encantado. Hasta luego, Antonio. Hasta luego.